Pues ya estamos listos para escuchar tu ponencia. Te pedimos igual una disculpa por el tiempo de retraso y toda la parte técnica que tuvimos acá. Pero bueno, estamos aquí atentos a lo que nos compartes. Gracias, Ibram. No te preocupes, lo importante es que ya empezamos. Vale, pues en el momento en el que gustes. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta invitación. Estoy muy agradecida por estar en este espacio que me parece que es sumamente importante y pues felicito sobre todo a los organizadores por haber creado este lugar, este espacio en el que podemos dialogar precisamente sobre los hongos, ¿no? Mi principal objetivo es traer la perspectiva mazateca sobre los hongos niños santos. Pertenecen a una lógica comunitaria, colectiva, de transmisión de conocimiento muy antiguo, pues sería terrible que terminaran ahora sí como un producto al servicio del capitalismo, ¿no? Entonces, por otra parte, creo que es importante también mencionar que los hongos no le pertenecen a nadie. Los hongos son de Dios y incluso los Chotashine van a decir que ellos son un medio para que Dios hable, ¿no? Para saber la verdad, para curar al pueblo. Entonces, de nadie es este ser, ¿no? Realmente es en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto es importante de tomar en cuenta, ¿no? Justo hacer pues estas comparaciones y también pensar de verdad cómo este conocimiento ancestral puede ayudar a las nuevas prácticas, puede ayudar en las comunidades psicodélicas. Eh, También sé, por ejemplo, que en Estados Unidos hay muchas comunidades psicodélicas precisamente. Creo que, por ejemplo, la comunidad psicodélica de Detroit es un gran ejemplo, ¿no? De integración, ¿no? De este modelo de curación holística, en el que también se discute, y sé que ese es un campo de discusión muy importante en Estados Unidos, sobre raza, sobre desigualdad, sobre quién va a tener acceso a estos seres o a su sustancia, en los que habría que ver, por ejemplo, quién en los pueblos, qué nos tienen que decir respecto a la despenalización, que yo creo que, por supuesto, que la apoyarían, ¿no? Porque realmente todo lo que dice la ley de la salud, cómo lo tiene clasificado, el código penal, que sea un delito tener consumo o tener estos seres, claro que es reprobable, ¿no? Es increíble que estén clasificados de esa manera, ¿no? Que sean considerados un riesgo para la salud pública cuando sabemos que es todo lo contrario. Hola, hola Citlali, discúlpanos, tuvimos así un problemón con la red. No sé si puedes retomar, por favor, los últimos 10 minutos y de verdad una disculpa de nuevo, se me cae la cara, me estoy disculpando con todos los ponentes, pero Los, sí, los últimos 10 repito, minutos, o sea, o sea, desde que o comenzaste. sea, pero como ¿qué fue lo que mencioné? Porque imagínate. Comenzaste un par de minutos y después perdimos el internet y hasta ahora lo volvimos a recuperar y nos dimos cuenta de que tú seguiste exponiendo. Claro. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, de verdad, es así como medio bochornoso, pero igual si puedes como resumir o ir a una velocidad como más rápida, si no quieres como repetir todo, está bien. Ok, bueno, cuando tú me digas. Sí, adelante, aquí estamos. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a retomar entonces. Este, bueno, pues yo lo que había mencionado es que los hongos, este conocimiento que hay de los hongos está articulado a la ceremonia de la velada, ¿no? Justo aquí es donde se puede desplegar todo el poder de los hongos y que su característica o su cualidad máxima de identidad precisamente es este lenguaje, que es el lenguaje de Dios, ¿no? El lenguaje de la tierra, y bueno, que tiene cualidades que son reconocidas por los mazatecos bajo la palabra Xcon, ¿no? Poder, peligro, que es sagrado y también, por supuesto, su pureza, ¿no? Entonces, lo que yo estaba haciendo era contraponer, o más bien decir qué pasa cuando los hongos son sustraídos
de su contexto, ¿no? Desterritorializados. Cuando son llevados a un laboratorio, ¿no? Primero pierden su cualidad de sujetos, son despojados de su identidad y son reducidos a un principio activo, ¿no? La psilocibina. Entonces, es muy interesante ya no pensar en los hongos, sino pensar solo en la sustancia, ¿no? Y lo que mencionaba era que la Ley General de Salud precisamente no hace mención de los hongos más que para decir que son el nombre vulgar o común con el que se conoce la psilocibina. Y bueno, que además lo tienen catalogado como un valor terapéutico escaso o nulo, ¿no? Y por otra parte, que si estamos teniendo este encuentro en este momento es precisamente porque los hongos fueron sustraídos de su territorio. Y esto pasó en 1930, ¿no? Con los botánicos, mucho antes de Watson. Y lo que yo mencionaba era que precisamente esta desterritorialización, esta sustracción, tiene una lógica colonialista, ¿no? Que no solo ocurrió en la Mazateca, sino en otros territorios. Entonces, por otra parte, yo no quiero decir con esto que la sustancia sintetizada como tal no sea benéfica, ¿no? Simplemente lo quiero poner ahí porque es importante recordarlo y saber sobre qué estamos construyendo y evitar eso, ¿no? Entonces, sabemos que es muy benéfica, ¿no? Para todo la mente, el cuerpo, el espíritu y todos los tratamientos que se han realizado con ellas, ¿no? Entonces, yo lo único que quería como hacer, bueno, marcar precisamente la diferencia entre la lógica del conocimiento mazateco, ¿no? Articulado precisamente a las formas especiales que tienen de relacionarse con estos seres, con medidas muy específicas de etiqueta, desde que antes de la recolección, durante la recolección, muchas medidas en las que el respeto y la secrecía son fundamentales. Esto, por supuesto, también hablar que es una práctica colectiva, finalmente, y contraponerlo con la apropiación cultural de Occidente en este despojo de identidad del hongo, ¿no? Entonces, pues esos son como los dos contrapuntos que quiero poner en la mesa y también preguntar cómo el conocimiento mazateco sobre los hongos, sobre sus formas de relación con estos seres puede ayudarnos, puede impactar positivamente en este resurgimiento, en la investigación por las sustancias, los hongos, las plantas psicodélicas, ¿no? O psicoactivas. Que no solo es la parte de la investigación, estoy hablando de muchos otros desarrollos que se están haciendo, unidades psicodélicas y demás, ¿no? Entonces, pongo en la parte, digamos, de la apropiación el peor escenario que sería una patente, la patente de la psilocibina, ¿no? Quiero decir específicamente que esta lógica de la patente es antagónica completamente al conocimiento mazateco. Por una parte, decir que el conocimiento mazateco obviamente es colectivo, que se produce, se transmite y se reelabora de acuerdo a las experiencias, sobre todo de los Shota Shiné, y que hay una lógica de apertura, ¿no? De que esa medicina, esos seres son para todos y para quien necesite sanarse. Y de hecho creo que un ejemplo de eso es que hay muchos foráneos, güeros, que llegan a Huautla precisamente a buscar los hongos, ¿no? Entonces esto contraponerlo con la patente que significaría fijar un conocimiento, hacerlo de un ámbito exclusivo y privado y que además su acceso sería diferenciado y también dependiendo de si la persona tiene o no para pagar eso, ¿no? Entonces creo que también un matiz importante de esta apropiación es que, digamos que no es que se extraiga o se elimine una parte de la identidad de los mazatecos, ¿no? Los hongos van a seguir creciendo en los territorios indígenas, aun cuando no haya, aun cuando ya, digamos, en el peor caso sea patentado, ¿no? Se trata más bien de un robo de la identidad de los niños santos, ¿no? Justo de quitarlos de todo este conocimiento, de esta red, este sistema de relaciones que lo han permitido. Ahora sí que gracias a ese conocimiento indígena los pudimos conocer y están con nosotros, ¿no?
Entonces, es por supuesto esta lógica comunitaria de los mazatecos contra pues que se convierta en un producto al servicio del capitalismo, ¿no? Entonces, así que para finalizar, yo diría que los hongos no le pertenecen a nadie, ¿no? Incluso los Chota Shiné nunca dicen eso, ¿no? Dicen que los hongos son de Dios. Entonces, es algo que incluso se puede decir que es para la humanidad, ¿no? Entonces, lo único que quiero hacer énfasis es pensar precisamente cómo el conocimiento mazateco puede impactar en estas nuevas comunidades también psicodélicas que están surgiendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde hay temas muy importantes tratándose sobre racismo, desigualdad social, exclusión, género, y cómo eso también, ese es un buen ejemplo para nosotros aquí en México de articular otros espacios que no solo sean con académicos, que no solo sean los especialistas, y tejer puentes con estos pueblos que tienen este conocimiento. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Citlali. De hecho, creo que justo lo que mencionas es como un panorama súper delicado en el sentido de que, por un lado, es innegable que hay una expansión de toda esta información en torno a psicodélicos y particularmente psilocibina, pero por otro lado, esa misma expansión cuando se desborda puede llevar a toda esta problemática, digamos, de la apropiación cultural. Yo quisiera preguntarte ahí, ¿cómo consideras tú que se tiene que visto desde la perspectiva de un occidental que no forma parte de estos conocimientos ancestrales, cómo puede llevarse la parte de, digamos, acceso a información sobre hongos, sobre psilocibina, sin que eso se convierta en apropiación, digamos? Es que creo que hay matices como de esta apropiación, ¿no? O sea, realmente no es lo mismo el acercamiento que casi que cualquiera pudiera tener con los hongos a través de libros, a través de una experiencia específica, a que vaya una empresa y entonces patente. El problema de la apropiación está sobre todo en la comercialización, ¿no? En la falta de respeto y también en esta lógica colonialista que mencioné anteriormente, en la que simplemente creemos que podemos llegar y, por ejemplo, comportarnos en un lugar como si fuera nuestra casa, ¿no? O tomar cosas de ese lugar. Entonces, y no lo digo solo en prácticas académicas, o sea, digamos que ese colonialismo es algo de lo que se ha reflexionado mucho y está también en la vida cotidiana, ¿no? Ok, sí, genial. Sí, yo pensaba también un poco como en fenómenos como el neochamanismo, era más bien lo que tenía yo en mente cuando hice el comentario, o sea, como esta idea de tomar elementos de estos conocimientos y en cierta forma, digamos, volcarlos hacia tratar de crear una forma de psicoterapia para occidentales del siglo XXI, ¿no? Como tratar de reducir la complejidad de la cosmovisión a una simple técnica o una sesión terapéutica, digamos, ¿no? Aquí el público nos hace una pregunta que creo que es interesante y va ligado a lo que acabamos de mencionar de la apropiación cultural y todo esto. Nos pregunta una persona, ¿qué opinas sobre la práctica de autocultivo de hongos como frente a la apropiación cultural? Uy. Sí, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Pues, no sé, yo no le veo de entrada un problema a que la gente cultive sus propios hongos, ¿no? Como tampoco le veo problema a que la gente cultive su propia marihuana. Realmente creo que la cuestión de la apropiación cultural no tiene que ver con Con el un consumo recurso, comercial. ¿no? No, y claro, solo con el hongo como tal, ¿no? O sea, de hecho, pues los hongos, pues en este caso, no serían solo de los mazatecos, ¿no? O sea, está Tetela del Volcán, están los mijes, los zapotecos, ¿no? No le veo como que haya ahí una apropiación cultural, ¿no? Más bien ahí, por ejemplo, habría, te digo, que ver estas diferencias, porque si implica un cultivo que es masivo, por ejemplo, ¿no? Que se vende, se internacionaliza, pues ahí habría que ver otros mecanismos, ¿no? Y sobre todo formas de regresar quizás a las comunidades, pues alguna ganancia, ¿no? Yo creo que solo en ese caso de que fuera como una cuestión masiva de cultivo, ¿no? De hongos.
Claro que sí. Ok, muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Citlali, de verdad. Ha sido muy nutritiva tu ponencia y disculpa de nuevo ahí los inconvenientes que surgieron. Nada te preocupes, un placer y un gusto estar con ustedes. Vale, Hasta pues muchas luego. gracias.